Entonces, un material compuesto es la combinación de materiales de diferente naturaleza, en donde uno de ellos, o sea, es combinación de materiales de diferente naturaleza, que su interacción es mecánica. Uno de ellos constituye una fase continua, a la cual se le conoce como matriz, y otro de ellos es un material que constituye una fase dispersa en la matriz y que se denomina el refuerzo. ¿Por qué refuerzo? Porque esta fase que está dispersa es la que le provee al material compuesto de la resistencia y la rigidez. Entonces, aisladamente cada uno posee propiedades muy diferentes, que de alguna manera sería, porque su interacción es mecánica, pues de otra manera sería muy difícil que actuaran de manera conjunta. Por eso entonces su integración normalmente o al final es una interacción mecánica. No es, por ejemplo, el caso de una aleación. A ver, yo les pregunto a ustedes que ya vieron ingeniería de materiales, ¿qué características tiene una aleación? Es Es la pregunta, combinación ¿eh? bueno, de dos o más elementos metálicos. Ok, bueno, metálicos, ok, puede ser, aunque no necesariamente, porque el acero es una combinación entre el fierro y el carbono, pero el carbono no es un metal, pero hay una aleación que se llama el acero. Entonces, ¿qué características tiene esa aleación? Es química, ¿no? Bueno, sí, en parte, pero bueno, se forma un compuesto que se llama el carburo de hierro. Pero además, sí, básicamente el acero, pues va a ser una aleación de hierro con carburo de hierro. Ustedes veían sus diagramas de equilibrio. ¿Qué les dicen esos diagramas de equilibrio? Bueno, básicamente una aleación es una solución sólida. O sea, el carburo de hierro está disuelto en el hierro. Y dependiendo del porcentaje de ese carburo de hierro, pues entonces, y de la temperatura, se van a presentar en diferentes formas. Por eso hay diferentes fases. Ustedes veían que tiene varias zonas ese diagrama de equilibrio, pero básicamente es una solución sólida. En el caso del material compuesto no hay solución sólida, es decir, la fase dispersa no está solubilizada en la matriz. ¿Sí? Entonces, la interacción entre la fase dispersa y la matriz es una interacción mecánica. Claro, esta definición también depende de la escala. Es una definición que necesariamente tiene que estar contextualizada a una determinada escala. Es decir, si nosotros analizamos, ustedes veían en ingeniería de materiales, iban al laboratorio de metalurgia, cortaban eh, un segmento, no sé, por ejemplo, de una varilla, que es aproximadamente un 1040, un acero 1040, lo pulían así con un acabado espejo, después lo atacaban y lo veían en el microscopio y veían la microestructura. Es decir, si ustedes lo veían, esa rodaja de varilla hacia el ojo, sin microscopio,
pues ustedes veían pues como un espejo, no veían nada, ninguna de las fases. A altos aumentos, a bajos aumentos, perdón, del microscopio tampoco veían nada. Pero a partir de ciertos aumentos, ustedes empezaban a ver los granos y después podían distinguir qué fases había en un determinado grano. Claro, entonces, a nivel de un grano, a nivel de un granito, podríamos decir que ahí hay un material compuesto. Porque, claro, que había que la ferrita, la martensita, la vainita, bueno, todas esas son soluciones entre el carburo de hierro y el hierro, en una cierta proporción y con una cierta estructura. Bien, pero están rodeadas de la matriz de ferrita. ¿Sí? Ahí a ese nivel la interacción es mecánica. Entonces, claro, podríamos decir que al nivel de un grano, el acero podría ser un material compuesto, podríamos considerar que es un material compuesto. Pero si ustedes toman ya muchos granos, ¿no? Entonces ya no podríamos hablar de un material compuesto. De tal manera que ustedes saben que de todas maneras, fuera de ese grano, pues hay una aleación. Hay una aleación en donde el carburo de hierro está solubilizado en la matriz de ferrita. ¿Sí? Entonces, a escala, es decir, por ejemplo, los que hacen aeromodelos, ¿no? Ustedes que imagino que algunos hacen aeromodelos, y muchas veces pues utilizan por ahí fibra de vidrio, fibra de carbono, y le impregnan de un polímero que es una resina epóxica, por ejemplo. Y ustedes pueden ver, sin necesidad de microscopio, pueden ver las fibras. Esas fibras es justamente la fase dispersa del material compuesto, que están envueltas por la matriz, que en este caso es la resina, por ejemplo, la resina epóxica. Entonces, ustedes sin necesidad del microscopio pueden ver, y además saben que esa fibra de vidrio, fibra de carbono, lo que ustedes utilicen, no se está disolviendo en la matriz polimérica. Y la interacción que hay entre ese refuerzo, esa fibra, esa fase dispersa y la matriz es mecánica. ¿Sí se entiende más o menos? Por ejemplo, ustedes tienen un vaso con agua y le echan sal. Al principio pueden ver los granos de sal, pero después de un tiempo, esos granos de sal se están disolviendo. Entonces ahí hay una solución de un sólido en un líquido. La niebla, por ejemplo, ¿no? O la humedad en el aire. Ustedes están donde estén ahorita en este momento y ustedes no ven la humedad. Sin embargo, el aire tiene una determinada humedad, pero no la ven. ¿Por qué? Porque esa humedad, esa fase líquida, está disuelta en el gas hasta cierto punto. Cuando ese aire que tiene esa humedad que estamos, pues no estamos a más de 100 grados y tenemos una presión atmosférica de, no sé, 0.7 bar, no es para que existiera una fase gas del agua. O sea, aquí sí que la fase es fase líquida, pero está disuelta en el aire. Cuando ese aire disminuye su temperatura, baja la temperatura, entonces disminuye su capacidad de disolver el agua en fase líquida. ¿Y qué pasa? Pues entonces se empieza a formar, por ejemplo, la niebla, o se empieza a condensar en algunas superficies, como por ejemplo, pues en las hojas de los árboles, o en el pasto, o en su coche, etcétera.
¿Por qué? Porque el aire está expulsando esa humedad, porque bajó la temperatura, bajó la capacidad de retener esa humedad y la expulsa. ¿Sí? Entonces ahí hay una solución de un líquido que está disuelto en el gas. Entonces la solución sólida, por ejemplo, una aleación, pues es un sólido dentro de otro sólido. En el caso del material compuesto, no hay esa solución. Y la interacción entre esas dos fases es puramente mecánica y ustedes la pueden ver sin necesidad de utilizar un microscopio. O sea, aquí sí que en términos macroscópicos es posible distinguir claramente lo que es la fase dispersa y la matriz, que es la fase continua. Si se entiende lo que es un material compuesto, además, ustedes van a unir mecánicamente materiales que de otra manera sería muy complicado. O sea, imagínense si ustedes quisieran hacer una aleación, una solución sólida de carbono con resina epóxica. Pues es difícil porque la resina epóxica, digamos, a los 300, 400 grados ya se empieza a carbonizar, es decir, ya empieza a haber una reacción con el aire, o sea, una reacción de combustión, mientras que a esa temperatura la fibra, por ejemplo, de carbono no le pasa nada. Si es fibra de vidrio, pues menos. En la fibra de vidrio empezará a haber una transformación, pues a partir de los 600 grados. Entonces, sería prácticamente imposible que formaran una aleación. Entonces, por eso, dicen, bueno, ¿cómo unimos? Bueno, pues vamos a hacer una interacción mecánica. Entonces, de esa manera o por eso se generan los materiales compuestos, porque de alguna manera el resultado pues es una combinación de propiedades. ¿Sí se entiende? Profe, Sí. yo solamente tenía una duda sobre la matriz. Dijo que ese es la resina, ¿verdad? O sea, la matriz del material compuesto es una fase continua. Entonces, en este caso, la fase continua pues sería la resina. En el caso de tu aeromodelo, pues la resina epóxica, la resina poliéster o lo que utilices, pues está envolviendo al refuerzo. El refuerzo son fibras, por ejemplo, pero también puede ser otros, como vamos a ver enseguida. Entonces, la fase que está dispersa en la matriz, pues es el refuerzo. Y la matriz, pues es la fase continua, ese es el mismo, de la misma manera que, por ejemplo, la ferrita, pues es la matriz en el caso del acero, si ustedes lo ven a nivel de un grano. Está envolviendo a las otras fases. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Entonces, ya vimos, ¿no? O sea, hay básicamente dos fases, la fase continua y la fase dispersa, que es el refuerzo. Ahora, el refuerzo puede estar, bueno, ya creo que ya es necesario que termine la clase, ya esto lo continuamos la próxima clase. Entonces, pues se cuida, ¿no? Entonces nos vemos el miércoles. No, profe.